Y ahora pasamos a los últimos dos temas de hoy, pues, revisándolos rápidamente. La declaración de improcedente a la inscripción del matrimonio de la congresista Susel Paredes por parte del Tribunal Constitucional y también la aprobación por parte de la Comisión de Constitución de un dictamen que ordena o que empezaría el camino hacia el retorno a la bicameralidad. Para analizar estos dos temas vamos a conversar con Alberto Cruces, él es abogado constitucionalista, a quien le damos también la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas noches. Hola Alejandra, gracias por tenerme aquí en el comité de lectura, un gusto. Muchas gracias a ti por darnos el tiempo en estas horas complicadas de la semana, cuando ya todos queremos estar en pijama, guardando un poco de energía para el importante día de mañana. ¿Has leído ya la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Susel Paredes? ¿Cuáles crees que son los puntos más relevantes en esta discusión? ¿Y cuál es tu posición respecto a la decisión de los 4 magistrados de declarar la improcedencia? Son en realidad dos casos, el caso de Susel Paredes, pero también salió en paralelo el caso Martinot, que son de características similares, dos matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en el extranjero, que buscaban un reconocimiento en el Perú, ¿no? Y ahí hay un primer mito que hay que romper, ¿no? O sea, muchas personas están leyendo esto como que se buscaba de manera general reconocer o hacer que el matrimonio entre personas del mismo sexo entre a nuestro ordenamiento jurídico. Y no es así, ¿no? O sea, y no porque no estemos de acuerdo, esa es de hecho una discusión que hay que tener como sociedad, pero esto era en realidad algo mucho más simple, era reconocer algo que ya existía y que ya es una realidad en otros países y que de hecho tampoco está del todo prohibida en nuestro país, porque el Código Civil, si bien habla pues de un matrimonio entre hombre y mujer, que es una disposición muy discutida, cuando se trata de reconocer sentencias que han sido dadas en otros países, básicamente lo que dice es que se puede reconocer siempre que no vayan contra un orden público general, ¿no? Con lo cual ahí hay un margen de interpretación. El problema de estas dos sentencias es que ni siquiera se ha llegado a eso. Lo que han hecho los jueces del TC saliente, porque no son los que acabamos de elegir, han dicho básicamente, esto no se puede discutir porque el Código Civil dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y eso ya no se discute. Lo cual trastoca todo el sentido de ir a un amparo, un proceso constitucional, porque si nosotros vamos a uno de estos procesos, es porque entendemos de que hay derechos que están incluso por encima de la ley, incluso encima del Código Civil, porque se fundan en la dignidad de las personas, y ese es el sentido de tener una constitución, ¿no? Entonces, si yo Exacto. simplemente voy a ir a la ley, ¿para qué tenemos derechos fundamentales, no? Claro, porque, y quería ver una parte de la sentencia que tenemos. Hay dos artículos de la Constitución, digamos, relevantes, bueno, varios en realidad, ¿no? Porque podemos hablar de la no discriminación, ¿no? Que es un fundamento en este caso, y está el artículo que señala que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Esto es lo que señala nuestra Constitución. En la Constitución no se habla de matrimonio entre hombre y mujer, eso está en el Código Civil, y en las partes en las que se habla de matrimonio en nuestra Constitución se señala que será la ley la que determine Exacto. cuáles son esas reglas, ¿no? Y aquí se hace nuevamente una interpretación literal, como bien decías, del Código Civil, en el que se habla efectivamente de un varón y una mujer, y que dado que se señala en el Código Civil, se interpreta que la Constitución también tiene esa misma limitación. Exacto, y además, como tú bien dices, la Constitución lo que dice es que esto se tiene que regular en la ley. Y aun cuando la ley tenga esta norma, porque hay muchas personas que tienen esta percepción, ¿no? De que como ya lo dice la ley, entonces ya es así, pero hay una distinción, ¿no? Una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es cómo se aplica. Y acá lo que tanto Susel Paredes como Martín Non reclamaban era, a mí se me está aplicando de forma discriminatoria, porque como dijimos al inicio, ¿no? Esto de acá, el reconocimiento de un matrimonio en el extranjero, da un margen de interpretación. Entonces, lo que le pedían al TC era, sobre ese margen que hay, sobre ese espacio, discute. Pero acá han dicho, no, no hay ningún margen, no hay nada que discutir, porque ya la ley dice que es así. Y ese es
en realidad es abdicar de lo que tiene que hacer un juez constitucional, que es primero poner los derechos y sobre esos derechos analizar. El TC no ha analizado los tres derechos que se reclamaban, que eran dignidad, igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. No los ha analizado siquiera, simplemente ha sacado el Código Civil, ¿no? Es abdicar de su función. Y quería mostrar nada más rápidamente el fundamento de voto del magistrado Ferrero Costa, ¿no? En la sentencia esta ha sido calificada por la magistrada Ledesma Narváez, que es la única que votó con voto singular, o sea, votó a diferencia, en diferente sentido del otro, que ha señalado, abro comillas, avisó que estas sentencias serán estudiadas a manera de paleontología jurídica de un pensamiento anacrónico a los derechos de los peruanos y peruanas de nuestro país. Para ver esa paleontología jurídica, miremos el voto el fundamento del voto del magistrado Ferrero Costa, que lo que señala es que la diferencia entre la realidad del matrimonio heterosexual y de la unión homosexual es que la complementariedad de los sexos permite que las relaciones sexuales entre hombre y mujer desemboquen en el nacimiento de nuevas personas, lo que dota a estas uniones de un peculiar e intenso valor social, a diferencia de las uniones que estructuralmente no pueden dar lugar al nacimiento de nuevas personas. La relevancia social de estas últimas es por ello mucho más limitado. En otras palabras, los nuevos ciudadanos que aseguran la continuidad social proceden de uniones entre personas de distinto sexo, no de uniones homosexuales. La trascendencia social de uno y otro fenómeno es, como resulta evidente, muy distinta, y el interés de la sociedad en uno u otro tipo de uniones es también diferente. Yo me he casado en el extranjero a los 40 años en Canadá y yo no puedo tener hijos ya biológicamente. Y a mí nadie me ha preguntado en el Perú si puedo tener hijos o no para considerar si mi matrimonio es válido o no. No, es terrible bueno, la doctora Ledesma tiene toda razón, pero en realidad es tener como un dinosaurio vivo, porque lo terrible de esto es que no solamente en el derecho constitucional, incluso en el derecho civil, ya hace muchos años se ha superado esa visión de que el matrimonio es para la reproducción. Hoy en el derecho civil se enseña en las universidades que el matrimonio tiene como finalidad hacer vida en común entre las personas. Y eso ni siquiera es de la Constitución, es del mismo derecho civil. Entonces, sí es preocupante pues que una concepción ya absolutamente descartada en todos los ámbitos del derecho haya pues resucitado como un dinosaurio que todavía va dando vueltas en la sentencia. Sí, y acá, digamos, hay que respetar las posiciones de cada persona, ¿no? Hay personas que por razones religiosas están en contra de esto, pero finalmente a lo que deberíamos aspirar es a una sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos independientemente de a quién amemos, ¿no? Creo que debería desde las autoridades promoverse eso y el avance en línea con lo que sucede en todos la mayoría de países del mundo, ¿no? En países de la región, en los que claramente ya estamos en desventaja en ese momento, en ese sentido.